Y vamos a hablar del proyecto que finalmente sorteó con éxito su paso por el Congreso Nacional de zonas frías que beneficia con bonificaciones las tarifas precisamente de varias zonas del país. Yo no sabría ya si calificarlas de zonas frías porque precisamente se amplió este beneficio. Estamos con Federico Bernales, el interventor del Energas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y bueno, con Rulo. Para saber, bueno, en principio es así, se amplió a zonas, antes hablábamos de zonas frías y hablábamos de la Patagonia, pero sabemos que algunas zonas de la provincia de Buenos Aires también fueron incluidas, también de la provincia de San Luis. Efectivamente, es una ley, ya por suerte se aprobó, se promulgó, la 27637, una iniciativa realmente extraordinaria de parte de un conjunto de bloques de diputados y diputadas, Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad de Equidad Federal, que además recibió el impulso y se puso a la cabeza al diputado nacional Máximo Kirchner, y que permitió finalmente que la ley o que el proyecto llegue a buen puerto y se aprobara, ¿no? Y coloca a la Argentina, como alguna vez señalé, a la vanguardia de los países de nuestras mismas latitudes, en el hemisferio sur o el hemisferio norte para nuestras latitudes. Por ejemplo, Australia, con la particularidad que tiene la Argentina, además de su extensión norte-sur, la enorme variabilidad ambiental o bioambiental que tenemos, climática, y lo coloca a la vanguardia en cuanto a beneficios para usuarios y usuarias del servicio público de gas por redes. En este caso, se combate una vulnerabilidad climática, o sea, diferencias en, por ejemplo, un hogar que está en una zona no fría respecto de un hogar que está en una zona fría, para una vivienda similar y para un consumo similar, los que están en una zona no fría tienen mayor ingreso disponible porque gastan menos en el servicio público. Tienen menos consumo. Claro, tienen menos consumo. Menos necesidad en realidad, porque el consumo está relacionado con la necesidad. Exactamente, pero supongamos que tenemos, precisamente un hogar que está en una zona fría va a consumir mucho más, ¿no? Pero si hablamos de una vivienda que es similar en cuanto a habitaciones, cocina, iguales de dimensiones y igual en los habitantes de esa vivienda, obviamente en un hogar en una zona fría va a consumir mucho más, va a gastar mucho más en un servicio público que este gobierno, y eso ha sido una de las instrucciones primarias del presidente de la Nación, nos pidió recuperar el servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Entonces, ¿por qué esta inequidad? Por el solo hecho de vivir en una zona fría o una zona no fría para lo que es un derecho social. Me acordaba cuando decías esto, Federico, que hay un concepto que yo aprendí de vos, como que te conozco hace años y como especialista, cuando hablabas de pobreza energética. Este concepto que tiene que ver con los ingresos y lo que significa el costo de tener energía eléctrica y gas para calefacción en un hogar. ¿En cuánto acerca esto a superar esa línea de pobreza energética y a qué cantidad de población alcanza esta medida? Bueno, la población que se ve beneficiada es aproximadamente un 30%, son 13 millones de personas. 13 millones de personas que en medida en cantidad de usuarios, porque ahí recordemos que un usuario, por ejemplo, residencial, se considera un usuario, pero dentro de esa vivienda son más personas, ¿no? Claro. Puede ser una, obviamente, o pueden ser más, y generalmente son más. Entonces, este beneficio llega a casi el 30% de la población, 13 millones de personas, y en cantidad de usuarios es el equivalente a 3.1, o sea, 3.100.000 usuarios, que es casi la mitad de los usuarios totales que tiene el país en el servicio público. Ahora, Federico, y combate el flagelo de la pobreza energética desde ya. Claro. Y además respondemos un reclamo histórico de millones de usuarios y usuarias que viven en zonas frías, no consideradas zonas frías, y que venimos no solamente, estamos todavía transitando la pandemia y los efectos que tiene, pero además venimos de la pandemia neoliberal que empobreció a 3 millones de nuevos hogares. Y de los aumentos de tarifas exorbitantes producto también. de eso, consecuencia de eso. O sea, el macrismo empobreció energéticamente hablando a casi 3 millones de nuevos hogares entre el 16 y el 19. Sí, recordemos, Verónica, que esto alcanza a creo que toda la provincia de Mendoza, la Puna de Salta. Tenemos la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata. Exacto, todo el frente costero de la provincia de Buenos Aires. Son en realidad 8 provincias. Son 5 provincias nuevas, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires pasa de cerca de 11.000 beneficiarios que ya estaban con el régimen de zona fría,
porque este viene a ampliar y a prorrogar el régimen que existía antes, David, que tenía 850.000 beneficiarios y beneficiarias. Entonces la provincia de Buenos Aires, que tenía 11.000, pasa a 1.000.000, casi 1.100.000. Bueno, de hecho, Guillermo Montenegro, el intendente de General Pueyrredón, a través Respaldó. de las redes sociales respaldó. Claro. Ahora, dos cuestiones que tengo dudas. El gas envasado, hay muchas zonas del país donde no hay... Bueno, vamos a ir... Me están diciendo que tenemos que ir al móvil. Seguimos también hablando precisamente de la ley de zonas frías y esta pregunta que quedó flotando. Por un lado, el gas envasado, sabemos que a muchas zonas del país no llega el gas natural, que se llama natural. Y por otro lado, ¿qué pasa con las distribuidoras? Porque está la ley. Ahora, esa ley hay que aplicarla y bueno, las distribuidoras deberán entonces adecuar su facturación. Así es, tiene que adecuar la facturación. Nosotros en la web del Enargas destinamos una sección especial para lo que es zona fría, donde por ejemplo el usuario y la usuaria pueden, ahí hay unos botones donde dice consultar si estás alcanzado por la ley, coloca el municipio, la provincia donde vive y automáticamente se le informa si va A recibir la bonificación. Que no es siempre del 50%. No, son descuentos del 30% o del 50%. Claro. Depende de, por ejemplo, el 50% son usuarios de tarifa social que van a tener además este beneficio por zona fría. Bueno, ahí se está mostrando justamente cuando uno coloca la distribuidora, ya todas las distribuidoras lo remite a la web, ¿no? En este caso ahí se ve, por ejemplo, el de Litoral Gas, se ingresa y ahí tienen el banner arriba los usuarios de esta distribuidora donde van a poder acceder a lo que presenta la distribuidora, que nosotros les pedimos que así sea, que informen correctamente para cada distribuidora cuáles son los municipios, las localidades que están beneficiadas y cómo van a aparecer en las facturas los descuentos, que reitero son del 30, del 50% todo el año. Bien. Entonces esto es un beneficio que se aplica para la facturación de todos los meses. ¿Cuándo calculás que lo van a empezar a ver en la factura el Bueno, usuario? es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque lo que hay que recordar es, cuando uno recibe la factura, supongamos, 1.000 pesos a pagar, esos 1.000 pesos tienen que ver con el consumo que se realizó los 2 meses previos, Claro, aproximadamente. sí. Ahora, también ese consumo de esos 2 meses previos en realidad se divide en 2 facturas, porque la facturación es todos los meses, pero el consumo se calcula, se mide, claro, Sí. en realidad es una lectura que se hace y luego eso es lo que se traduce en la factura, acumulando 2 meses. Entonces, yo puedo recibir la factura ahora, pero estar pagando el consumo de los 2 meses anteriores o ser la segunda parte de esa facturación, porque se me divide en 2, no del mes anterior, del consumo del mes anterior, sino de los 2 meses anteriores. Claro. Con lo cual nosotros estamos estimando que el impacto se va a empezar a registrar y de forma progresiva para fines de agosto. Estamos cubriendo los meses de consumo más fríos, julio y agosto, van a estar cubiertos de forma progresiva conforme vayan llegando las Ya rige, 1 de julio ya rige. Claro. Bueno, en realidad ahí estamos terminando la reglamentación, los cuadros tarifarios diferenciales también se están todo un proceso que es... Federico, un detalle, estamos con poco tiempo, ya estamos Sí, sí, cerrando. No es un beneficio que otorgan las distribuidoras. No, esto es No, digo para aclararlo porque Claro. está seguramente aquel que dice, bueno, ¿de dónde salen esos recursos para beneficiar a las zonas frías? Digo, no son recursos de las distribuidoras, sino que es el Estado presente. Sí, pero claro, es el Estado presente a través, en este caso, de una ley que fue aprobada y promulgada por el Congreso Nacional, como te decía, impulsada fundamentalmente por el Frente de Todos y con un gran respaldo del diputado nacional Máximo Kirchner. Bueno, eso permitió tener esta ley. Ahora, no implica un costo adicional. Esto es importante, un costo fiscal. Esto se financia, es un fondo fiduciario que recauda y ahí le transfiere a la distribuidora por este descuento que van en las facturas. El volumen de dinero que se necesita se recauda con un recargo que pagan todos los usuarios del servicio público, que es ínfimo. O sea, Claro. son entre 6, 8, pueden ser 10 pesos por mes por factura. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con más información.